Los susurros de un fantasma que inquietaba a Asgore Hall habían sido despedidos durante mucho tiempo como leyenda, hasta que un noble se encuentra muerto detrás de puertas cerradas, su rostro congelado en terror. Llamado para desentrañar la verdad, Hércules Poirot sospecha que el fantasma es simplemente una máscara, ocultando a un asesino muy humano. Era una mañana crujiente de otoño cuando el correo llegó a nuestro modesto piso de Londres, un santuario que Poirot y yo habíamos llegado a valorar entre nuestras aventuras. Como de costumbre, la mesa del desayuno estaba cubierta de facturas e invitaciones, pero una carta escrita en papel crema grueso, con el escudo de la familia Ashworth, llamó inmediatamente la atención de Poirot. Examinó el sobre con su cuidado habitual antes de abrirlo con un abrecartas plateado, un brillo de curiosidad iluminando su mirada. «Ah, Hastings», comentó, su acento belga prestando una calidez familiar a mi nombre. «La familia Ashworth necesita mis pequeñas células grises». Leyó en voz alta. La carta era de Sir Reginald Ashworth, amo de Ashworth Hall, una gran finca en la brumosa Hampshire. Sir Reginald solicitaba la asistencia inmediata de Poirot. El salón estaba plagado por una aparición espectral, una figura en llamas que había aterrorizado al personal y detenido las renovaciones. También se mencionaba una leyenda familiar que involucraba joyas perdidas y viejas tragedias, aunque los detalles eran tentadoramente vagos. El bigote de Poirot se agitó cuando terminó, una señal segura de que su interés se había despertado. «Mon ami», dijo, doblando la carta, «debemos partir hacia Ashworth Hall de inmediato. Hay un misterio aquí que exige la atención de Hercule Poirot. Confieso que la perspectiva de un enigma fantasmal agitó mi propio espíritu. La vida con Poirot nunca era aburrida, y empacamos con prisa. Poirot, por supuesto, se aseguró de que su atuendo permaneciera impecable. A primeras horas de la tarde, abordamos un tren con destino a Hampshire. El viaje fue placentero, el despliegue de dorados y rojizos profundizándose con el otoño. Lassie, el ama de llaves, nos saludó en la entrada. Su expresión era grave. «Poirot, capitán Hastings. No puedo agradecerles lo suficiente por venir», dijo, su voz teñida de alivio. «Este fantasma no ha traído más que miedo e interrupción a mi hogar». Durante el té, Poirot naturalmente rechazó la cerveza inglesa a favor de su tisana preferida. Sir Reginald relató los eventos preocupantes. Desvanecimientos inexplicables, sombras que se movían por sí solas, una determinación escalofriante en los susurros del personal. Los sirvientes cuchicheaban, y la señora Lassie evitaba demorarse cerca del gran salón. Mientras caminábamos por la larga galería, alineada con antepasados Ashworth de rostro severo, Poirot se detuvo ante un espejo convexo. «Interesante», murmuró. «¿Estos espejos son originales?» «Sí», respondió la señora Lassie. «Instalados durante las renovaciones victorianas». Poirot no dijo más, pero vi las ruedas girando en su mente. Esa noche, cuando la niebla se espesó, la señora Lassie se nos acercó con ansiedad visible. «Las manifestaciones se han vuelto más frecuentes, señor Poirot. 3 noches seguidas ya», confesó. Poirot propuso una vigilia en el gran salón. «Si este fantasma aparece, Hastings, debemos observarlo con nuestros propios ojos», declaró. El gran salón era vasto. Su techo alto, los tapices silenciados por el tiempo, y el frío colgando como una niebla del hogar de la chimenea. A la luz de las velas, la habitación adquiría una cualidad de otro mundo. Noté los espejos, colocados estratégicamente, y un leve susurro, aunque ninguna ventana estaba abierta. Tomamos nuestros lugares. El silencio fue roto solo por el tic-tac de un largo reloj de caja. Las horas se arrastraban. Luego, cuando el reloj dio la medianoche, un sonido débil, un susurro como seda sobre piedra, me despertó. «Poirot. Sí sé. ¿Escuchaste eso?» Él levantó un dedo. «Cálmate, mon ami. Es simplemente el viento». Pero no era el viento. Una figura se materializó al otro extremo del pasillo, envuelta en llamas que danzaban y parpadeaban. Se movía en silencio, oscuro, y en su mano sostenía una pluma ardiente. Con trazos lentos y deliberados, dibujó símbolos en el aire. Las letras brillaban, y luego se desvanecían. El fantasma desapareció, dejando solo un escalofrío. Me puse de pie. «Dios santo, Poirot. ¿Viste eso?» Poirot ya se movía, avanzando hacia donde había estado la aparición. Se agachó y recogió un trozo de tela, cuyos bordes brillaban débilmente. Olfateó con delicadeza. «Sulfuro de zinc», murmuró, con satisfacción en su voz. «Un truco inteligente, pero no más que eso. Ángulos para reflejar la luz,
¿O una ilusión de uno a otro? Esa es la cuestión que debemos resolver. Un rollo de pergamino se extendía por la mesa. Deliberadamente, Poirot se concentró en los símbolos. Estos espejos, Hastings, no son mera decoración. ¿Ves cómo se alinean? Es un sistema. Un sistema diseñado para reflejar la luz, o quizás una ilusión de uno a otro. ¿Quieres decir que forman parte del truco del fantasma? Precisamente. Pero debemos confirmarlo con nuestros propios ojos. Y primero, creo que debemos hablar con alguien que conozca los secretos de esta casa. Madame Lassie, tal vez. Sir Reginald, según entiendo, está ocupado con asuntos de bienes urgentes esta mañana. Así que debemos confiar en el conocimiento de la señora Lassie. Reginald mencionó una leyenda familiar. Como una de las Ashworth durante muchos años, podría arrojar algo de luz sobre esa sombra. Permaneció impasible. Muchos lo han intentado. Ninguno ha encontrado nada. El salón protege bien sus secretos. Merci, madame. Me ha dado mucho en qué pensar. Cuando la dejamos, no pude quitarme la sensación de que la señora Lassie había retenido algo. Sus palabras habían sido cuidadosamente elegidas. Armados con los planos, regresamos al gran salón. Poirot se movía con su habitual eficiencia rápida, sus ojos iban de los espejos a las paredes y de regreso. Observe, Hastings. Su colocación es deliberada. Si se proyectara una imagen desde un recoveco oculto, podría ser captada y multiplicada por estas superficies. Pero, ¿cómo brillaba, Poirot? Ese efecto ardiente, era extraño. Él sonrió, un destello de triunfo en sus ojos. Ese es el trabajo del sulfuro de zinc. El trozo de tela que encontramos anoche estaba recubierto, sin duda para crear ese fuego espectral. Se detuvo junto a los paneles de roble. Hastings, ¿siente eso? Hizo un gesto hacia una corriente de aire tenue. Y observe, el grano de la madera aquí está ligeramente desalineado. Tocó ligeramente, produciendo un sonido hueco. Con un movimiento firme, presionó una traba oculta, y el panel se abrió, revelando un pasaje oscuro. Un panel oculto, Poirot. Tenías razón sobre los caminos secretos. Naturellement. Así es como nuestro fantasma se mueve, invisible. Exploramos, mon ami. El pasaje era húmedo y torcido. Finalmente se abría a la orilla brumosa del lago privado de la finca, cerca del muelle aislado. Los agudos ojos de Poirot pronto detectaron pistas frescas, huellas profundas de botas, y el raspado de la quilla de una lancha. Mira aquí, Hastings. Alguien ha desembarcado recientemente, y no por invitación. Creo que es un visitante secreto. ¿Podría ser así como el culpable entra y sale? Es posible. Debemos tenerlo en cuenta. De vuelta en el gran salón, Poirot sacó una pequeña linterna. Sostén esto firme, Hastings, y apunta la luz a ese espejo. Cuando el haz golpeó el vidrio, danzó de un espejo al siguiente, tejiendo una red de reflejos. Poirot ajustó el ángulo, y de repente, la luz convergió en el centro de la habitación, formando una silueta débil y brillante. Dios mío, Poirot, susurré. Es exactamente como dijiste, un truco de luz y espejos. Él asintió. Y con el sulfuro de zinc agregado, el efecto sería más llamativo. Nuestro fantasma es un ilusionista inteligente, pero no un espectro. Sin embargo, incluso mientras nos maravillábamos, los pensamientos de Poirot parecían volverse hacia adentro. La palabra mort, ¿por qué en francés? Es un rompecabezas dentro de un rompecabezas. Quizás el embaucador cruzó el canal, o quiere que lo pensemos. Quizás. Hastings. Veremos. Habiendo confirmado su teoría, Poirot sugirió que habláramos más con la señora Lassie, para descubrir cualquier tensión subyacente dentro de la familia. La encontramos en el salón. Madame Lassie, comenzó Poirot, en una gran casa como esta, a menudo hay disputas, quizás asuntos familiares, que podrían perturbar la paz. ¿Existen tensiones dentro de la familia Ashworth? La expresión severa de la señora Lassie vaciló. Bueno, está el señor Nigel Pembroke, primo de Sir Reginald. Ha causado bastante preocupación con su juego. Le debe una suma temerosa a Monte Carlo. Sir Reginald ha tenido que silenciarlo más de una vez. Más intrigante. ¿Y cree que esto podría estar conectado con las perturbaciones aquí? No, señor. Los problemas del señor Pembroke son suyos, pero no tienen que ver con fantasmas. Está demasiado ocupado persiguiendo su próxima apuesta en Londres. Merci, madame. Ha sido de gran ayuda. Cuando nos alejamos,
Sentí una emoción familiar de descubrimiento. Nigel Pembroke, primo de Sir Reginald y heredero potencial, aún no había cruzado nuestro camino, pero esta noticia lo pintaba en un tono sospechoso. Poirot, ¿podría Nigel estar detrás de este negocio fantasma? Un hombre con deudas así podría intentar cualquier cosa. Es un hilo, Hastings, uno que debemos seguir con cuidado. Con las investigaciones de la mañana detrás de nosotros, nos instalamos en el comedor para un modesto almuerzo. La atención de Poirot parecía en otra parte, sus dedos tocaban ligeramente el mantel. Hastings, el sulfuro de zinc. ¿Dónde se adquiere tal sustancia en un lugar como este? Sulfuro de zinc, supongo que podría conseguirse en una tienda química, o tal vez de alguna fuente industrial cercana. Exacto. Pero considere, mon ami, la precisión requerida. Esto no es una herramienta de bromista común. Sugiere preparación, quizás incluso acceso a un conocimiento especializado. La habitación pareció volverse más silenciosa cuando sus palabras colgaron en el aire. Afuera, el viento crujía entre los árboles, y no pude sacudir la sensación de que Poirot ya estaba varios pasos por delante, persiguiendo un sendero que apenas podía ver. El sol de la tarde colgaba bajo sobre Ashford Hall, su luz pálida filtrándose a través de la persistente niebla de Hampshire. Después del almuerzo, Poirot y yo nos retiramos a la biblioteca, un santuario de roble y cuero viejo, donde mi compañero estaba parado junto a la ventana, dedos entrelazados, ojos distantes. Un tímido golpe rompió el silencio. El agente William Bradshaw entró, sombrero en mano, rostro pálido y sincero. Pidiendo su perdón, señor Poirot, capitán Hastings, escuché que estaban investigando este asunto del fantasma. Pensé que deberían saber lo que vi. Poirot hizo un gesto hacia una silla. Siéntese, mon ami. Cada detalle es de valor para Hercule Poirot. El agente se sentó en el borde, retorciendo su sombrero con las manos. Fueron 2 noches atrás, señor. Sir Reginald me había pedido que vigilara, con todos estos avistamientos. Estaba patrullando los terrenos cuando lo vi a través de las ventanas del gran salón. Una figura alta y encapuchada, en llamas. Estaba escribiendo letras brillantes en el aire. Corrí adentro, pero para entonces, ya había desaparecido. Poirot se inclinó hacia adelante. ¿Y las letras? ¿Qué deletreaban? Bradshaw tragó saliva. Mort, señor. Muerte, claro como el día. Un escalofrío recorrió mi columna, pero Poirot simplemente asintió, atento. ¿Y había algo más? ¿Un sonido, tal vez? ¿Un aroma? El agente frunció el ceño. Un rasguño, como garra sobre madera, y un olor a algo afilado, azufre, tal vez. Todo pasó tan rápido que apenas sé qué hacer con ello. Merci, agente. Su valentía es encomiable. Propongo que establezcamos una vigilancia esta noche, una observación controlada, usted, Hastings y yo. ¿Se unirá a nosotros? Bradshaw dudó, luego asintió. Sí, señor. Si esto pone fin a este terror, lo haré. Poirot sonrió. Excelente. Nos reuniremos en el gran salón al anochecer. Traiga una linterna, agente, y su fuerte corazón. El resto de la tarde pasó en preparación. Poirot organizó linternas y espejos con su meticuloso cuidado, atenuando las luces para no alertar a nuestra presa. Debemos ser estratégicos, Hastings. Usted y yo nos ocultaremos detrás de esos puestos. El agente se encargará de la entrada posterior, como si estuviera en patrulla. Al anochecer, la niebla se espesó. Hastings, esté listo. Un gemido bajo y triste resonó entre las paredes. Un escalofrío se asentó sobre la habitación cuando surgió una figura desde las sombras, en el extremo más alejado. Envuelta en llamas parpadeantes. Su capucha mostraba jeroglíficos sutiles, el símbolo de Anubis brillaba en el collar. En su mano brillaba una daga, la hoja goteaba con lo que parecía sangre. El susurro de Poirot me contuvo. Espera, mon ami. Observa. El fantasma se deslizó hacia adelante, trazando venganza en el aire con la daga. Las letras brillaron, luego se desvanecieron. Sintiendo nuestra presencia, se volvió para huir. Ahora, gritó Poirot, saliendo de nuestro escondite. Cargamos hacia adelante. El fantasma se lanzó hacia la pared y desapareció por un panel oculto. Los ágiles dedos de Poirot encontraron la trampa y nos sumergimos en la oscuridad, linternas lanzando sombras salvajes. El sistema de proyección es ingenioso. Hastings, una linterna mágica modificada con espejos para crear el espectro. Salimos al jardín iluminado por la luna, pero el fantasma había desaparecido.
Poirot escaneó el suelo. Considere esto. En la hierba, brillaba un gemelo plateado. El escudo de Pembroke, inconfundible. De vuelta en el pasillo, Poirot examinó el charco dejado por la daga. Puerto, vino y tinte. No sangre. Cerca, un disfraz de Pierrot y un gramófono completaban la ilusión. Poirot tranquilizó al tembloroso Bradshaw. Esto no es un espíritu, sino un impostor. Pronto lo desenmascararé. Esa noche, mientras yacía en la cama, repetía la persecución, la amenaza del espectro, el gemelo brillante, la artimaña inteligente. ¿Quién podría orquestar tal engaño? ¿La señora Lassie? ¿Nigel Pembroke? ¿Otro más, invisible? Una cosa era segura, con Poirot en el caso, la verdad no permanecería oculta por mucho tiempo. La primera luz del amanecer atravesó las cortinas pesadas de mi habitación, lanzando un brillo pálido sobre los muebles adornados. Me agité, todavía atormentado por la escena de la noche anterior, y encontré a Poirot ya despierto, su pequeña figura silueteada contra la ventana, girando entre los dedos el gemelo plateado que habíamos encontrado en el jardín. «Buenos días, Hastings», dijo, sin girarse. «Parece que nuestro fantasma no es tan espectral, después de todo». Me uní a él, mirando el gemelo, un león y una serpiente entrelazados. Inequívocamente, la cresta de Pembroke. Nigel Pembroke. El bigote de Poirot se retorció. Es una gran posibilidad. Pero no debemos saltar a conclusiones. Hoy profundizaremos en el pasado de la familia. Sospecho que las joyas en dientes están en el corazón de esta mascarada. Después del desayuno, Sir Reginald nos recibió en la biblioteca. Su rostro lucía cansado, marcado por la preocupación. A su lado estaba Nigel Pembroke, su encanto disminuido por un aire inquieto. Poirot, siempre cortés, se dirigió a ambos. Sir Reginald, señor Pembroke, deseo aprender más sobre las joyas en dientes y la historia de su familia. Sir Reginald suspiró. Las joyas desaparecieron durante un baile, hace ya 50 años. Su pérdida nos ha perseguido desde entonces. Algunos dicen que la familia está maldita. Nigel se burló, aunque sus ojos se lanzaron. Superstición, Poirot. Mi tío murió de una condición cardíaca, su padre en un accidente. No hay maldición. Poirot sonrió suavemente. Sin embargo, las leyendas a menudo ocultan las verdades. ¿Alguna vez ha buscado las joyas, Monsieur Pembroke? Nigel dudó. He escuchado las historias, pero no tengo interés en perseguir fantasmas. Poirot asintió, sin parecer convencido. ¿Puedo examinar los archivos familiares? Por supuesto, respondió Sir Reginald, señalando los estantes. El diario del quinto conde puede interesarle. Más tarde esa mañana, Poirot encontró el volumen de cuero, sus páginas llenas de notas crípticas. Considere, Hastings, un tesoro salvaguardado por fuego y piedra, escondido donde bailan las llamas. La chimenea del gran salón, tal vez, aventuré. Nos apresuramos allí, los dedos de Poirot rastreando los leones tallados en el manto. Vea, Hastings, esta talla está ligeramente desgastada. Presionó suavemente, y un panel se deslizó, revelando un receso estrecho. Justo como mencionó Sir Reginald, añadió Poirot. Su padre selló muchos pasajes después de la guerra, borrando el conocimiento de sus ubicaciones de la memoria familiar. Antes de que pudiéramos investigar más, Nigel entró, su rostro pálido. ¿Qué están haciendo? Poirot respondió suavemente, admirando la artesanía. ¿Esta chimenea tiene algún significado para usted? La compostura de Nigel vaciló. Es solo una vieja chimenea. Poirot produjo el gemelo. Tuyo, creo. Tras una inspección más cercana, reconocí la cresta de Pembroke, lo que me llevó a investigar más sobre sus actividades recientes. Y su nombre aparece en la lista de invitados para la ilusión Spectre de Montecarlo, realizada en francés, añadió Poirot. Un telegrama a mi colega en Montecarlo confirmó su asistencia a ese evento, en el que habría sido testigo de las técnicas utilizadas en esta inquietante. Muy esclarecedor respecto a su elección de Mort como advertencia, ¿no cree? Y estas entradas del MSURE desde Londres a Hampshire datan de las noches que afirmó estar en la ciudad. El maestro de estación recordó verte aquí, no allí. El rostro de Nigel se vació de color, y dio un paso atrás. Sus manos temblaban visiblemente mientras las limpiaba sobre sus pantalones. «Puedo explicar», dijo, su voz se quebraba por la tensión. Regresé brevemente. Sí, es cierto. Había un asunto urgente al que tenía que atender. Verá,
Sir Reginald me había pedido que investigara algunas discrepancias en las cuentas del patrimonio. Había estado demasiado ocupado con las renovaciones, y volví para resolverlo. Fueron solo unas pocas horas cada vez. De lo contrario, juro que estaba en Londres, tratando con mis propios asuntos. No tengo nada que ver con estas tonterías de fantasmas. Ni siquiera sabría cómo comenzar tal cosa. Sus palabras se apresuraban, sus ojos parpadeaban entre Poirot y la puerta, como si buscaran un escape que no estaba allí. Poirot interrumpió: las explicaciones pueden esperar. Por ahora, le sugiero que descanse, Monsieur Pembroke. Nigel se fue, dejando un silencio incómodo. Poirot se volvió hacia mí. Esta noche, Hastings, veremos de cerca. El fantasma puede volver a atacar, y cuando lo haga, estaremos listos. A medida que la tarde disminuía, Poirot revisó los planos de la finca una vez más. Mira, Hastings. El pecho de la chimenea es inusualmente grueso. Puede haber un compartimento oculto dentro, pero el tiempo para revelarlo aún no es. Asentí, sintiendo crecer la anticipación. ¿Cuál es el plan, Poirot? Él sonrió. Paciencia, mon ami. Todo será revelado a su tiempo. Esa noche, a medida que las sombras se alargaban sobre Ashford Hall, no pude evitar maravillarme de la calma de Poirot. El misterio se profundizaba, pero con él a mi lado, me sentía seguro de que la verdad pronto saldría a la luz. La tercera noche en Ashford Hall nos encontró una vez más en el gran salón, esa vasta cámara donde el fantasma había hecho 2 veces sus apariciones aterradoras. La niebla afuera se aferraba a las ventanas como una mortaja espectral, pero dentro del salón todo era un estudio en grandeza y tensión. Los tapices medievales colgaban como testigos silenciosos de nuestra vigilia, sus colores desvaídos silenciados por la tenue luz de las linternas cuidadosamente colocadas. La enorme chimenea de piedra se encontraba en el corazón de la habitación, sus secretos aún ocultos, mientras los espejos estratégicamente arreglados, esas adiciones victorianas convexas, brillaban débilmente, su propósito ahora central para el plan de Poirot. El día había sido una preparación meticulosa, y a medida que el anochecer se profundizaba en la noche, no pude suprimir un aleteo de aprensión. Poirot se movía por el salón con su eficiencia rápida habitual, su pequeña figura elegante era un retrato de concentración. Su bigote estaba peinado a la perfección, y sus ojos brillaban con la tranquila emoción de la cacería. Había pasado la tarde ajustando las linternas y los espejos, asegurando que sus reflejos convergieran precisamente donde debía aparecer el fantasma. Lo vi trabajar, maravillado de su ingenio, aunque el alcance completo de su esquema seguía siendo un misterio para mí. Poirot, me aventuré mientras daba un paso atrás para evaluar sus arreglos. Te has mostrado reservado sobre esta trampa tuya. ¿Te importa dejarme entrar en el plan? Se volvió hacia mí, una leve sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Mon ami, es la simplicidad misma. El fantasma se basa en estos espejos para tejer su ilusión, luz y sombra amplificadas por sulfuro de zinc para crear su ardiente espectro. Esta noche, volveremos su propio truco contra él. Las linternas y los espejos expondrán al hombre detrás de la máscara. Asentí, aunque un escalofrío me recorrió al pensar en enfrentar esa figura en llamas una vez más. ¿Y cómo lo atraparemos? Ya se ha deslizado por nuestros dedos 2 veces, con esos pasajes ocultos. El bigote de Poirot se contrajo de satisfacción. Eso, Hastings, es donde usted y nuestro buen agente Bradshaw jugarán sus papeles. Se ubicarán en cada extremo del pasillo, bloqueando su escape a través de los pasajes conocidos. Yo, Hercule Poirot, haré caer la trampa. Cuando cayó la noche, tomamos nuestras posiciones. Me paré cerca de la entrada a la larga galería, mi linterna a mi lado y el corazón golpeando en mi pecho. El agente Bradshaw, su rostro pálido pero resuelto, protegía el extremo opuesto, su luz arrojando un leve resplandor sobre el piso pulido. Poirot se ocultó detrás de un pesado tapiz cerca de la chimenea, su presencia traicionada solo por el destello ocasional de sus agudos ojos a través de una hendidura estrecha en la tela. El silencio era opresivo, roto solo por el tic-tac constante del reloj Loncase. Los tapices parecían agrandarse en la penumbra, sus escenas medievales adquirían una calidad casi realista. Mis piernas dolían de estar tanto tiempo de pie, y luchaba contra el impulso de cambiar mi peso, consciente de la grave orden de Poirot de permanecer completamente quieto. El aire se volvió más frío, un ligero borrador susurraba a través del pasillo desde una fuente invisible, y me encontré mirando nerviosamente los espejos, la mitad esperando ver esa aparición ardiente reflejada dentro. Luego, cuando el reloj dio la medianoche, un suave chirrido resonó a través de la quietud. El sonido inconfundible de un panel oculto abriéndose.
Contuve la respiración, y tensé mis ojos en la oscuridad. Apareció un parpadeo de luz, débil al principio, luego se convirtió en un incendio que parecía encender el mismo aire. Allí estaba, el fantasma. Envuelto en llamas que danzaban y parpadeaban, su forma encapuchada avanzaba con una gracia misteriosa. En su mano brillaba una daga, la cuchilla goteaba con lo que ahora sabía que era una farsa de sangre, vino de Oporto y tinte, como había deducido Poirot. Agarré mi linterna, mi pulso acelerado. Pero antes de que pudiera actuar, la voz de Poirot sonó aguda y dominante. Ahora, Hastings. Las luces. Surgí en movimiento, encendí mi linterna y dirigí su haz hacia el espejo más cercano. La luz saltó de un vidrio a otro, tejiendo una red deslumbrante que convergió sobre el fantasma. Por un instante, la figura vaciló, su ardiente aura temblorosa bajo el asalto de reflejos. Luego, con un paso repentino y decisivo, Poirot salió de su escondite y golpeó un espejo con un pequeño martillo que había ocultado en su abrigo. El vidrio se rompió con un estruendo rotundo, y en ese momento, la ilusión se desvaneció. Las llamas desaparecieron, revelando a un hombre vestido con una capa oscura, su rostro oculto bajo una capucha, sus manos brillando débilmente con el residuo de polvo luminiscente. «Deye», gritó Poirot, su voz una llamada de clarín en medio del caos. Me lancé hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza, pero la figura fue rápida. Se abalanzó hacia el panel oculto cerca de la chimenea, su capa ondeando tras de sí. Extendí la mano, mis dedos rozando la tela, pero él se deslizó por la abertura con la agilidad de una sombra. Después de él, Hastings, instó Poirot, ya en plena persecución. Nos sumergimos en el estrecho pasadizo, las paredes cerrándose a nuestro alrededor, el aire espeso con el aroma de piedra húmeda y polvo químico. A pesar del terror que me había provocado la aparición del fantasma, ahora solo sentía determinación. Rodearé el largo pasillo de la galería, llamé a Poirot, sorprendiéndome a mí mismo con mi iniciativa. Lo atraparemos entre nosotros. Mi linterna arrojaba sombras salvajes mientras tropezaba con las losas desiguales, pero seguía adelante, impulsado por la emoción de la persecución. Más adelante, el brillo del fantasma parpadeaba como un fuego fatuo, guiándonos cada vez más profundo en el laberinto de corredores secretos. Justo cuando pensé que lo habíamos perdido, un grito resonó desde atrás. El agente Bradshaw, que había girado por otro pasadizo, apareció en el otro extremo, bloqueando la escapatoria del fantasma. La figura se detuvo, atrapada entre nosotros, y en un último intento desesperado, se volvió hacia mí. Su capucha cayó, revelando su rostro. Nigel Pembroke. Jadeé, el reconocimiento golpeándome como un mazazo. El primo de Sir Reginald se alzaba ante nosotros, sus facciones hermosas ahora distorsionadas por el miedo y la desesperación. Sus manos aún brillaban débilmente con restos de sulfuro de zinc. Por un instante, pareció que iba a huir nuevamente, pero Poirot dio un paso al frente, su pequeño marco irradiando autoridad. «Se acabó, Monsieur Pembroke», dijo con calma, aunque con firmeza. «No puede escapar de la verdad». Los hombros de Nigel se desplomaron. La lucha se desvaneció de él cuando el agente Bradshaw le tomó del brazo. «Lo hice», murmuró, su voz hueca por la derrota. «Pero juro que no quise hacer daño. Fue la desesperación, nada más». La mirada de Poirot se suavizó, aunque su resolución permaneció firme. «La desesperación, mon ami, es un maestro cruel. Pero venga. Discutiremos esto ante los demás. Aún hay mucho que revelar». En menos de una hora, el gran salón era una colmena de actividad silenciosa. Sir Reginald estaba al frente de la familia y el personal reunidos, sus rasgos honorables marcados por el dolor y la incredulidad. A su lado, la señora Lassie observaba con su severidad habitual, aunque un destello de curiosidad danzaba en sus ojos grises. Los sirvientes se agrupaban en los bordes de la sala, sus susurros apenas audibles mientras Poirot tomaba su lugar ante ellos. Su pequeña figura dominaba la habitación con una autoridad que desmentía su tamaño. «Damas y caballeros», comenzó Poirot, su voz clara y precisa, «antes de revelar la identidad de nuestro fantasma, permítanme mostrarles el verdadero tesoro de Ashford Hall». Hizo un gesto hacia la imponente chimenea de piedra, cuya fachada parecía aún más solemne bajo la luz de las velas. «La clave de este misterio yace aquí, dentro de este mismo hogar». Se acercó a la chimenea, sus dedos recorriendo las intrincadas tallas hasta posarse en la cabeza de un león, cuya boca tallada ocultaba un mecanismo sutil. En el diario del Quinto Conde, descubrí un acertijo, un tesoro salvaguardado por fuego y piedra, escondido donde bailan las llamas. Esta pista,
combinada con los planos de la propiedad, me llevó a sospechar un compartimento oculto. Con una leve presión sobre la talla, un clic suave resonó en el salón, y un panel en el pecho de la chimenea se abrió, revelando un receso estrecho. Poirot metió la mano y retiró una caja ornamentada, su superficie opaca por el tiempo, pero inconfundible. La colocó sobre una mesa cercana y la abrió con reverencia. Dentro, las joyas, diamantes, rubíes, esmeraldas, relucían como estrellas bajo la tenue luz. Un jadeo colectivo recorrió la sala, pero Poirot levantó una mano para pedir silencio. Estas joyas, ocultas durante décadas, fueron el verdadero objeto del deseo de nuestro fantasma. No fue el robo lo que las impulsó a desaparecer, como dictaba la leyenda, sino la mano cuidadosa del quinto conde, quien las escondió para proteger el legado familiar durante tiempos de gran agitación. Pero antes, continuó, permítanme explicar el mecanismo detrás de las apariciones que tanto han aterrorizado este hogar. Señaló los espejos que adornaban las paredes. Estos espejos convexos, instalados durante las renovaciones victorianas, fueron esenciales para la ilusión. Al colocar una fuente de luz, como una linterna recubierta con sulfuro de zinc luminiscente, detrás de un panel oculto, el culpable podía proyectar su brillo sobre los espejos. La alineación precisa era crucial. Cada espejo estaba posicionado exactamente a 37 grados, creando un patrón convergente de reflejos. Encontré herramientas de alineación y cálculos ópticos en los aposentos del señor Pembroke, demostrando su dominio de la física óptica. Las superficies convexas distorsionaban y multiplicaban la luz, generando la apariencia de una figura flotante en llamas. La escritura en el aire se lograba trazando letras con una varilla impregnada en sulfuro de zinc, cuyos reflejos en los espejos creaban la ilusión de palabras suspendidas. Hizo una pausa, permitiendo que el asombro se asentara en la audiencia. Los sonidos espeluznantes que acompañaban las apariciones, esas lúgubres lamentaciones, eran reproducidos por un gramófono oculto en una cavidad de la sala, aumentando la atmósfera de miedo. Sir Reginald intervino. ¿Pero cómo ideó semejante esquema? Los ojos de Poirot brillaron. Excelente pregunta, Sir Reginald. La inspiración del señor Pembroke provino de Monte Carlo. Allí, en medio del bullicio, asistió a un espectáculo de magia con una ilusión similar, una figura ardiente flotante. Adaptó ese truco con espejos y sulfuro de zinc para elaborar su propio fantasma. ¿Y el sulfuro de zinc? Preguntó la señora Lassie. Poirot asintió. Consultó a un químico en Londres, Madame, quien le suministró el polvo y su método de aplicación, creyendo que era para un experimento académico. Con esto y su conocimiento de los pasajes secretos de la finca, ejecutó su plan, y dio vida al mito de nuestro fantasma. Se inclinó ligeramente y su voz bajó de tono. Ahora, Miss Amis, el destino de este joven está en sus manos. La frente de Sir Reginald se frunció en reflexión, su mirada oscilando entre Nigel y el agente, su rostro una mezcla de deber y compasión. Tras una larga pausa, habló con resolución. Agente Bradshaw, debo pedirle su discreción. Por el honor de mi familia, esto no puede salir de estas paredes. Lady Eleanor regresa de París la próxima semana para finalizar nuestros arreglos de boda. Un escándalo destruiría su reputación, y ensombrecería nuestro futuro. No puedo permitirlo. Bradshaw asintió solemnemente. Por supuesto, Sir Reginald. No diré una palabra. Regresando a Nigel, el caballero continuó. Y usted, primo, deberá dejar Inglaterra. Partirá al extranjero y comenzará de nuevo. Yo mismo proveeré su pasaje, y una suma modesta para ayudarle a establecerse. Pero no puede quedarse aquí. Lo siento por todo, susurró Nigel. Con la confesión puesta al descubierto, Poirot se dirigió una vez más a la asamblea. Antes de despedirnos, permítanme decir unas palabras sobre la psicología del miedo y la codicia. Es el miedo, Miss Amis, el que nos ciega ante la razón, y nos hace presas fáciles de la ilusión. Y es la codicia la que impulsa a los hombres a actos desesperados, sin prestar atención a la ruina que siembran. Sin embargo, al final, la verdad prevalece, como debe ser. Sus palabras permanecían en el aire, una amonestación tranquila que parecía aliviar la tensión en la habitación. Sir Reginald se acercó a Poirot, su mano extendida. Señor Poirot, le debo más de lo que puedo expresar. Ha salvado mi casa y mi legado. Poirot le estrechó la mano con un guiño. Fue un placer, Monsieur Reginald. Ahora, creo que Hastings y yo, nos hemos ganado un merecido descanso. A la mañana siguiente, amaneció brillante y claro. La niebla finalmente renunció a su dominio sobre Ashworth Hall.
Poirot y yo paseamos por los jardines, el aire crujiente con el aroma de las rosas marchitas y el suave zumbido de las abejas entre las flores tardías. La finca parecía respirar más fácilmente, su grandeza restaurada, ahora que la sombra del fantasma se había disipado. Encontramos a Sir Reginald esperándonos en el jardín de invierno, un conservatorio de vidrio donde la luz del sol danzaba sobre las hojas de palmas y helechos exóticos. Parecía aliviado, aunque la tensión de los últimos días aún se adivinaba en sus ojos. Sr. Poirot, Capitán Hastings, nos saludó calurosamente. No puedo agradecerles lo suficiente. El personal ha regresado, los trabajadores han reanudado sus tareas, y Ashworth Hall vuelve a sentirse como un verdadero hogar. Poirot se inclinó con gracia. Se ha restaurado, Monsieur Reginald, como debía ser. Aparte, su cabeza se inclinó. Se volvió hacia Nigel, cuyos ojos brillaban con remordimiento. Nigel logró un débil guiño agradecido, su voz apenas por encima de un susurro. Gracias, Poirot. Gracias, Reginald. Poirot continuó, las joyas centelleantes han sido restauradas en su lugar legítimo. El honor de la familia permanece intacto, y el futuro de la finca está asegurado. Que esto sea un recordatorio. Los mayores fantasmas son aquellos que creamos nosotros mismos, nacidos de secretos, de la codicia y del miedo. Hubo un silencio, cuando sus palabras se asentaron sobre la reunión. Entonces, Sir Reginald dio un paso adelante, su alivio evidente. Gracias, señor Poirot. Tiene mi gratitud eterna. Lady Eleanor regresará a su casa, en paz. Poirot inclinó la cabeza. Fue un placer, Monsieur Reginald. Ahora, Hastings y yo nos retiraremos, aunque me atrevo a decir, que si surge otro misterio, ya sabe dónde encontrarnos. Cuando salimos, Poirot se detuvo en el umbral, lanzando una última mirada al jardín de invierno bañado por la luz del sol. Ya ves, Hastings, murmuró, el verdadero fantasma es siempre la locura humana, reflejada y multiplicada, hasta que la razón disipa las sombras. Sonreí, sintiendo como la tensión de los últimos días se desvanecía. Bien dicho, Poirot. Supongo que siempre habrá otra sombra que perseguir. Él se rió entre dientes, ajustando su sombrero con un gesto elegante. Quizás, mon ami, pero por ahora, disfrutemos de la paz que hemos ganado. Y así, con Ashworth Hall restaurado, y el fantasma finalmente en descanso, regresamos a Londres, hasta que la próxima aventura nos llame. Mientras el amanecer se abre sobre Ashworth Hall, la niebla se eleva, y con ella, la sombra del miedo que ha rondado sus pasillos durante tanto tiempo. La brillantez de Hercule Poirot ha disipado el fantasma, una mera ilusión nacida de la desesperación y la codicia. La confesión de Nigel Pembroke revela la verdad, un hombre impulsado por las deudas, dispuesto a aterrorizar un hogar entero para encontrar las joyas centelleantes ocultas. Sin embargo, a través del dominio de la luz, los espejos y el alma humana, Poirot ha desentrañado el engaño, y las joyas brillan, una vez más, en su lugar legítimo. Que esta historia nos recuerde, que los mayores fantasmas son aquellos que creamos nosotros mismos, nacidos del miedo y del deseo. Pero con razón y coraje, incluso las ilusiones más oscuras pueden disiparse. Esperamos que este viaje a través de las sombras y los secretos te haya cautivado, querido oyente. ¿Dedujiste la identidad del fantasma antes que Poirot? ¿O la grandeza del salón te engañó?